Ahora escuchás Columnas Agitadoras en Agitando el Avispero. Buenos días para la audiencia de Radio Che. Este es el micro de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y voy a empezar a hablar del derecho a la salud. De acuerdo a las previsiones de la Convención de los Derechos del Niño, de la Ley Local 2302 y de la Ley Nacional 26.061, que son las dos leyes de protección integral de los derechos de los niños. Y voy a utilizar, para poder ir pensando las verdaderas prácticas de los estados, la observación general 15 del Comité de los Derechos del Niño, que está destinada a este derecho. Ustedes saben, porque lo he comentado en otros micros, que una manera de conocer qué quiere decir la Convención cuando va mencionando los derechos y qué cuestiones van ocurriendo desde la sanción, aprobación de la Convención en el 89 hasta hoy, es estudiando las observaciones generales del comité, que es la manera de interpretar la Convención. Primero digo que en la Convención hay al menos dos artículos muy importantes respecto del derecho a la salud. El artículo 6, que se refiere a la obligación de los estados de garantizar la vida, la supervivencia y el desarrollo, y el artículo 24, que es el más extenso, más importante, que, como solo para enunciarlo, se refiere o establece el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud y a los servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Así podría enunciar el derecho previsto en el artículo 24 de la Convención. Lo primero que dice el comité cuando analiza ese artículo es que la realización del derecho a la salud es indispensable para el disfrute de los demás derechos. Y que el Estado o los estados tienen que garantizar ese derecho particularmente sin discriminar, con equidad, para todos los chicos, sin discriminar por razones de raza, por razones de religión, y en nuestros contextos también, y está mencionado, por razones de situación económica, porque la discriminación contribuye a la mayor vulnerabilidad de los niños. La condición económica, la identidad de género, la salud mental, los impedimentos físicos no pueden generar diferencias al momento de satisfacer el derecho a la salud. Algo importante también que dice el comité es que los estados deben tener establecidos cuáles son las situaciones en el territorio de un país y de las provincias que más generan dificultades en la garantización de este derecho, que dan más vulnerabilidad. ¿Para qué? Para poder tomar medidas específicas por estos factores que pueden generar mayores enfermedades, mayores dificultades. Podemos pensar en la desnutrición en el norte del país, por ejemplo, o en la malnutrición de nuestros sectores desfavorecidos económicamente, donde hay un peso inadecuado, sobrepeso inadecuado de los niños a raíz de la comida con demasiados hidratos, y que ese peso inadecuado, ese sobrepeso va a afectar toda su salud. Esos son problemas que los estados tienen que estar definiendo con políticas públicas, las maneras de atenderlos. Hay también una necesidad de que los estados piensen
en el interés superior de los niños, las niñas y adolescentes para tener la información adecuada en materia de su salud, en particular para los niños con discapacidad. Y hay que pensar en esto, dice el comité, en las medidas, por ejemplo, de internación o de hospitalización que se toman con niños con discapacidad para tratar de reemplazarlas por medidas que se puedan desarrollar en la casa o en las comunidades con el debido apoyo estatal. Es decir, tener en cuenta no solo los niños con discapacidad, pero el ejemplo está puesto ahí, de qué manera se afecta la salud emocional de los niños al ser desarraigados para los tratamientos. Otra cuestión importante es que en el artículo 6 de la Convención se menciona, como les dije, la obligación de los estados de garantizar la supervivencia, el desarrollo, el crecimiento del niño en todas sus dimensiones, dice el comité, físicas, mentales, espirituales, sociales. Y aquí es importantísimo el derecho a la salud de la madre, para poder pensar en la salud del niño. Y aparte, en el papel que ambos progenitores y otros cuidadores tienen en el cuidado de los niños. Es muy importante trabajar en la comunidad el rol que tienen quienes cuidan de los niños, particularmente en el primer año de vida. Cuando hay que pensar en el derecho a la salud y en el derecho a ser escuchados, que son escuchado y la participación, me refería a esos temas en los micros anteriores, recordemos que la Convención dice que la expresión de las ideas de los chicos y las opiniones se tienen en cuenta de acuerdo a su edad y a su madurez. Y la propuesta del comité es que los estados busquen las opiniones de los chicos, sobre todo que les puedan preguntar de manera sistemática cómo acceden a los servicios de salud, cómo son tratados por las personas que trabajan en los servicios de salud, qué propuestas tienen respecto a los temas que deberían estar involucrados en esos servicios, la calidad de ese servicio, los lugares a donde podrían estar o los obstáculos. Es decir, los estados tienen que pensar en consultas participativas de los chicos respecto al acceso que ellos tienen al derecho a la salud. Bueno, este es el primer micro, vamos a tener varios porque es muy interesante pensar en este derecho. Hasta la próxima. Distintas voces, diversas miradas. Hacemos comunicación popular y alternativa. Por el 90.5 FM Che Comunitario.